Muy buenas a todos, aquí Saiyan Blaugrana al habla. Bueno, en primer lugar, feliz 2026 a todos y todas mis Saiyans Blaugranas, mis seguidores y los que escuchéis este vídeo y no me sigáis, por supuesto, os animo a hacerlo, a ello, a darle like, a compartir, si os gusta el vídeo, claro, a compartirlo, a dejar vuestro comentario en la caja de comentarios, vuestra impresión, y así ayudar al crecimiento del canal, que tengo mucha ilusión en este 2026, porque así sea. Así que nada, feliz 2026 a todos y a todas, muchas gracias por estar aquí, por acompañarme, y bueno, Kambi Dayok, y vamos con los mejores momentos de 2025, un vídeo rapidito, dinámico, de los mejores y algún que otro peor momento de 2025 de nuestro Barça. Venga, vamos allá. Bueno, pues vamos a ir con, yo creo, 2-3 momentos máximo por mes, quizá en alguna hay sorpresa y hay más, pero los 2-3 mejores momentos más señalados, con una mayor despliegue, belleza futbolística, ¿no? Con eso, esas victorias más luchadas, más bonitas, más abultadas. Y pues algún que otro peor momento, pero yo creo que habrá 2-3. Intentaré cuadrar todo lo que os voy comentando con imágenes, pero bueno, por tiempo y tal quiero subir el vídeo hoy, mejor 1 de enero, que tiene más sentido. No siempre puedo ir ahí ajustado la programación, pero lo intento, así que venga, vamos allá. Intentaré daros la mejor edición posible, pero priorizo el subirlo hoy. El 8 de enero de 2025, el año, bueno, arrancaba el 4 de enero con el 0-4 al Barbastro, que fue más cómodo que en otras ocasiones, porque Flick, al igual que este año contra el Guadalajara, no se fió y metió el equipo titular, y en aquel caso, pues bueno, creo que estuvo un poquito encallado el partido y tal, pero al final se acabó, sí, minuto 21 gol de Eric García, después ya en el 31 Robert, se acabó desencallando más fácil que en otras ocasiones. Entonces nada, arrancaba el año con ese partido de Copa, de los 32avos, si no me equivoco, y después, el día 8 de enero, le ganábamos 0-2 al Athletic de Bilbao. Había toda esa polémica, que ya empezaría un poco la enemistad con el Athletic de Bilbao, arrancaba toda esa polémica. Acordaros que le ganó el Barça 0-2 al Athletic, y tanto en el palco como sobre todo al acabar el partido, Joan Laporta hizo gestos bastante ostensibles, bastante claro, putifarras y tal, que luego salió con los compromisarios, creo que es en la asamblea, y dijo no, que era putifarras como un Jetta, o bueno, Joan Laporta en estado puro. Pegó putifarras cuando se supo que la inscripción de Dani Olmo era posible, porque ya nos intentaron desestabilizar a nivel mental, como no, y jugar con que el tema de que Dani Olmo y Pau Víctor no podrían ser inscritos, y por tanto, pues bueno, a ver si los puedo poner en la final, a ver si no, intentar un poco molestar, ¿no?, al grupo, a Flick, al club en sí, ¿no?, al entorno. Entonces, bueno, cuando se supo que el Barça podía inscribir a Dani Olmo, empezaron ahí una putifarra. Si hay un vídeo muy gracioso, a ver si lo puedo pescar, y os lo pondría al final de este vídeo, ¿no?, de Joan Laporta así haciendo putifarras y una canción así bastante pegadiza, bueno, en fin, un montaje con la voz de Maradona también, estaría bien que lo pusiera. Y, como no, 12 de enero, primer clásico que vivía mi hija, mi peque, con muy poquitos días de vida, y ya había vivido el 0-4 estando en la barriguita, justo poco antes de nacer, un par de meses antes de nacer, y viniendo del 0-4 en el Bernabéu de Liga, en noviembre de 2024, pues arrancábamos un precioso 12 de enero de 2025 con un Madrid 2, Barça 5, victoria en la final de la Supercopa de España, con una victoria, bueno, brutal, con goles de Rafinha, Balde y Lewandowski, y Lamine Yamal, Rafinha doblete, y bueno, fue un 2-5 que si no llegan a expulsar a Chesney, que yo dije en su día que no, pero sí, era expulsión justa. Si no llegan a expulsar a Chesney y antes expulsan, no estoy seguro si es Camavinga o Tchouaméni, por entrada brutal a Olmo, precisamente. Siempre confundo si era Tchouaméni o Araujo, y si era Olmo o a Pedri, pero recuerdo que hubo un entrado en el Bernabéu en el 0-4 de Liga brutal, expulsión perdonada, como no, y que hubo un entradón en la Supercopa previo a la expulsión de Chesney. Entonces si les llegan, o sea, fue un 2-5 con tal sabor a 2-8, 2-10, o sea, aquel día era para meterles una goleada histórica, no perdonar, ¿de acuerdo? Y dejar, vamos, dejarlos hundidos en la miseria, demostrar lo trampas que son, porque es que aquel día Gil Manzano, no nos olvidemos que pitaba la final Gil Manzano, y ya los intentó meter en el partido en varios momentos. La expulsión de Chesney, repito, es merecida, y bueno, luego el Barça aguantó bastante bien, nos metieron un gol de falta,
y creo que metimos el quinto, o ya lo habíamos metido, íbamos 1-5 si no recuerdo mal. Bueno, fue un dominio espectacular, empezó el Barça a desatarse en la primera parte, que creo que empezó perdiendo, y fue un recital y un 1-5 con sabor a 1-10 o 2-10, que se vio cortado por la expulsión de Chesney. Luego, bueno, pues aguantamos bastante bien el partido, y el Madrid es verdad que caballerosamente se quedó a aplaudirnos cuando nos entregaban la copa, ya cuando empezó a caer el confeti se fueron, y bueno, ahí las relaciones aún estaban medio bien, pero se iban a torcer a lo largo del año. Luego teníamos un 5-1 en Copa, en octavos de final al Betis, partidazo, hostia, vendrán de Arabia, cansados, tal, partidazo, el Barça ya era un apisonador absolutamente, ya llevaba tiempo siéndolo, después de un diciembre un poquito dubitativo, que acabamos el año con ese famoso 1-2 contra el Atlético de Madrid, que os conté en un vídeo con mi hija con 2 días de vida, uno en el hospital, y hostia, primer partido contigo en el mundo y derrota, tal, pues bueno, pues a partir de ahí el Barça una apisonadora absoluta, que lo sería a lo largo de toda la temporada prácticamente. 5-1 al Betis, y 4-5, sí que un empate en Getafe, lástima en Liga, ¿no? Y 4-5, Benfica 4, Barça 5, con un golazo de Rafinha estelar bajo la lluvia, lo tenéis en un montón de vídeos que he subido de Rafinha, y fue un partido épico de Champions, de fase de grupos, que eso nos garantizaba el segundo puesto y entrar entre los 8 primeros, 21 de enero, partido épico 4-5, yendo perdiendo creo que 4-2, diría, o bueno, una burrada, o sea, Eric marca el gol del 4-4 de cabeza, que es un golazo también, parecía al que luego metió contra el Inter, si no me equivoco, o fue con la pierna contra el Inter, pero igual, un centro lateral y pam, Eric García sorprende, entra desde atrás, ahí estaba entrando en el banquillo, ahí no, aún no estaba tan afianzado como luego estuvo en los posteriores abril-mayo, los meses de abril-mayo, que ya se empezó a ganar la titularidad. Y nada, después de ese 4-5, el día 21 de enero, el día 26, 7-1 al Valencia. Barça 7, Valencia 1 de Liga, o sea, totalmente brutal, y como digo, el Barça era una absoluta apisonadora, vaya mes de enero, vaya mesecito de enero, luego empatamos 2 contra el Atalanta en Champions, y bueno, pasamos como segundos de la fase de liguilla, y perfecto, o sea, un mes de enero perfecto con la consecución de la Supercopa y goleada 2-5 al Trampas. Y luego, pues bueno, ese 4-5-1 al Betis, 7-1 en Liga al Valencia, ese épico 4-5 en el campo del Benfica, Lisboa, o sea, totalmente espectacular. Arrancábamos febrero con un 1-0 rancio, que fue la primera vez que fui con mi hija grande al Camp Nou, y luego, pobre Valencia otra vez, 0-5 en cuartos de final de Copa, 0-5, digo, después del 7-1 nos tendrán ganas, o sea, 26 de enero 7-1, y 6 de febrero, o sea, estamos hablando de 2 semanas después, ni llega, 0-5 en Copa al Valencia, de unido. Y luego 1-4 al Sevilla en Liga, o sea, una apisonadora total, con una expulsión más que cuestionable a Fermín, que ya nos intentaron, ya seguían intentándolo, ¿no? Seguían intentándolo abrir brecha con el Madrid, o ahí vamos por delante en Liga, no recuerdo si ahí vamos por delante o por detrás. Y bueno, aparte de ganarle 0-2 a Las Palmas, muy merecido, ¿no? En Liga y muy sufrido, tal, también nos intentaron robar un gol en fuera de juego, luego lo revisaron y no, o sea, seguían los intentos de atraco permanentes. 4-4 el día 25 de febrero, bueno, evidentemente febrero, aquí un Saiyan cumpleaños un día, no voy a desvelar, no voy a decir, y el 17 de febrero se crea este canal Saiyan Blaugrana, ya mismo vamos a hacer un añito, estamos a mes y medio de hacer un añito, muchas gracias de nuevo a todos los que os suscribís, que estos últimos días hemos crecido muchísimo, y nada, pues eso, aparte de crear el canal y ser pues mi primer partido, pues el Barça Alavés, no, exactamente el día 17 jugó un Barça Rayo, que ese no lo subí, porque ahí estaba creando el canal y tal y cual, pero no sé si Las Palmas Barça, o si el Barça Atlético Madrid, Barça 4, Atlético Madrid 4, un partido brutal de semifinales de Copa del Rey, la ida, fue uno de los primeros vídeos y muy visto además, con 300 y pico reproducciones, y a ver si volvemos a ese seguimiento de los vídeos, porque con shorts vamos súper bien, pero con vídeos hay que darle un poquito más de impulso. Entonces, Barça 4, Atlético de Madrid 4, brutal. Íbamos perdiendo 2-4 y acabamos empatando, íbamos ganando 2-0, nos empatan 2-2, nos remontan 2-4 si no me equivoco, y acabamos, si me equivoco en algo me corregís en los comentarios, empatando 4-4, un partidazo brutal, que si el 4-5 del Benfica, y luego la goleada que he hecho, 5-1 al Betis, 7-1 al Valencia, que si ahora 4-4 contra el Atlético de Madrid, o sea, fútbol total, estilo cruifista, estilo Rinus Michels, o sea, brutal, o sea, fútbol total, el fútbol total que también practicó el PSG de Luis Enrique, uno de los grandes equipos y momentos del año, diremos del Barça, pero evidentemente también de sus rivales, y evidentemente hay que hablar del Madrid, PSG, de los grandes clubes rivales del Barça, ¿no? Entonces, bueno, 25 de febrero y 4-4
en la ida de las semifinales de Copa del Rey en un partidazo contra el Atlético de Madrid que recuerda a esos partidos del 96, 97, que tengo ganas de verme y de subiros aquí a ver si puedo, un resumen, ¿no? O mis impresiones y tal, de esos partidazos Barça-Atlético de Madrid, Atlético de Madrid-Barça, que siempre han marcado tanto en Liga como en Copa del Rey, para que veáis, contra quién es más divertido, cuando le goleamos evidentemente, o algunos clásicos también, pero últimamente, y a veces, depende del año históricamente, ha sido más divertido los partidos contra el Atlético de Madrid que contra el Madrid, ¿no? Que se dedica a encerrarse, pegar patadas, presionar a árbitros, y en cambio el Atlético de Madrid en general no hace eso, ¿de acuerdo? Nada, empezamos el mes de marzo con un 4-0 a la Real, o sea, fijaos los resultados, 4-0, 0-2 en Campo Las Palmas, ¿no? Sin encajar, o sea, porterías a 0, ganando, goleadas 7-1, 5-1, o sea, brutal, ¿vale? Que ya las he comentado. Y llegaban los octavos de final, nos tocaba el Benfica, ganábamos 0-1 en el campo del Benfica con expulsión de, no recuerdo ahora mismo, el 5 de marzo, expulsión del Benfica o de... no lo veo, no sé si es a Pau Cubarsí, sí, Rafinha en el 61, qué raro Rafinha apareciendo contra el Benfica, qué raro, y Pau Cubarsí siendo expulsado en el minuto 22, no recuerdo ahora una entrada, igual que le hizo penalti a Lautaro, ¿no? Pero no contra el Inter, no recuerdo ahora esa expulsión, o sea, sí que recuerdo que le expulsaron, pero no recuerdo ahora la jugada, porque son tantos recuerdos que se solapan, cuesta. Entonces nada, creo que ya habíamos jugado la ida, lo voy a revisar, si habíamos jugado la ida me suena que sí, ¿no? Que la vuelta fue la vuelta fue aquí, evidentemente, a los 6 días, Barça 3, Benfica 1, un partido que, bueno, estaba bien encerrado el Benfica y tal, pero al final pudimos con ellos. En Liga, llega el 16 de marzo, Atlético de Madrid 2, Barça 4, un partido que íbamos perdiendo 2-0, les devolvimos la de la Copa, íbamos perdiendo 2-0, me acuerdo que sube a Íñigo Martínez, se la juega, se la casca al solo, se la da a Lewandowski, le tira una nevera, controla a Lewandowski de pecho, se gira y golazo, y a partir de ahí empieza el recital, creo que marcó Ferran Torres también, si no me equivoco, y al final pues eso, Barça Atlético de Madrid 2, Barça 4, y no recuerdo ahora mismo, no lo veo, sí, Lamine Yamal marcó en el 92, pero antes Ferran Torres en el 78 y en el 98, y ese 1-2 de Robert Lewandowski en el 72. No sé si en este partido sí, hubo un gol, el segundo gol, que fue mano de Paul, y marcó Sorlot, el 0-2 si no me equivoco, en el 70, fue un robo, y luego nos pegaron otro robo en la Copa, que debían haberse visto expulsiones, y no las pitaron, o sea, con el afán, macho, de perjudicar al Barça, beneficiando aquí a quien sea, que el Atlético de Madrid no se suele ver precisamente beneficiado por los árbitros, y menos cuando juega contra los trampas de siempre, pero nada, en aquel partido recordar que el 0-2 es ilegal, y tuvimos que remontar un 0-2 en el campo del Atlético de Madrid, o sea, meritazo absoluto. Y bueno, llegaba el partido en el 27 de marzo, el Barça-Osasuna aplazado. ¿Por qué? Porque la noticia más triste, sin duda, y desde aquí como siempre, que sé que no lo oyen y yo lo digo como si la familia y amigos lo oyeran, pero bueno, nunca se sabe, aunque sea un canal pequeño y tal, nunca se sabe, es improbable pero no imposible, y yo pues siempre lo comento porque me sale así de corazón, como si lo estuviera delante o si les fuera a llegar este vídeo y estas palabras, ¿no? Abrazo absoluto enorme a la familia de Carles Miñarro, doctor del FC Barcelona, médico del primer equipo, que en la concentración del Barça-Osasuna, pues no recuerdo si pues no sé, entre medias del Barça-Benfica y Benfica-Barça, o creo que no, o posterior al Benfica-Barça, no recuerdo exactamente el día de marzo, pero bueno, se suspendió ese partido por el fallecimiento en la concentración del equipo, ¿no? En el hotel del doctor Carles Miñarro, y sin duda fue la peor noticia, evidentemente, de todo 2025, y desde aquí, pues bueno, como siempre, un abrazo y mucho ánimo y el máximo respeto a familiares y amigos, y al propio Carles, que seguro que desde arriba está empujando y viéndonos y viendo el gran año que hizo el Barça, que se comenta que lo tomó, la plantilla lo tomó posteriormente como un estímulo, ¿no? Para luchar por él, para pues que fuera un estímulo motivacional, por así decirlo, el tema de, oye, tenemos que esforzarnos todavía más si cabe por esta persona que nos ha dejado, ¿no? Y lo merece. Entonces, bueno, le ganamos 3-0 a los Osasuna, pretendieron impugnarlo por alineación indebida de Íñigo Martínez, ya de por sí la Liga nos puso ese partido cuando veníamos de un parón de selecciones y no pudimos contar con Araujo y Rafinha, o sea, lamentable por parte de la Liga, lamentable por parte de los Osasuna, Perrito Faldero del Madrid, uno de ellos, últimamente muy amiguitos, igual que el Bilbao, ¿no? Como les gusta a ellos que le llamen, el Bilbao y tal. Entonces, bueno,
3-0 y para casa, ¿no? A mamar. Me acuerdo que hice vídeo y también fui muy acogido. Puse escándalo, bochornoso tal. Osasuna intenta impugnar y bueno, tuvo bastante buena acogida. Y nada, bueno, luego le metimos 4-1 al Girona, que acabamos remontando. Me acuerdo un golazo de Lewandowski, ¿no? El 30 de marzo, así se cerraba marzo. Un mes muy bueno, muy prolífico. En cuanto a resultados también, nos clasificamos para cuartos de Champions. Venga ya, cuartos. Ya la siguiente ronda, si podemos, semis, tal. Recordar que le ganamos al Benfica y luego vendría el Borussia, que se antojaba, bueno, más asequible, pero cuidadín, cuidadín. Entonces, bueno, cerramos marzo con el 4-1 del Barça al Girona. Y abrimos con un 0-1 gol de Ferran el 2 de abril la clasificación por un total de 4-5, ¿no? En la eliminatoria, y con este 0-1, Atlético Madrid 0, Barça 1, con hasta, yo no sé si 3, pero 2 expulsiones. Recuerdo a Pilicueta por detrás, vamos, clavándole los tacos en el gemelo, no sé si era Rafinha o Alamín, y otra entrada por detrás también como un auténtico borrego de no recuerdo quién. Entonces 2 expulsiones muy claras perdonadas de Azpilicueta y de no recuerdo quién más, y como siempre la permisividad, ¿no? Luego Araujo hace depende qué entrada y le sacamos la roja rapidito, que sí que se equivoca, pero hombre, con el rasero de otros Araujo hubiera sido menos días expulsado y por lo tanto, como se suele decir, saldría en la foto menos veces, ¿vale? Bueno, en casa no somos capaces de pasar del empate contra el Betis el 5 de abril, pero bueno, ya hay que dosificar, guardar fuerzas, que si viene a la Champions, que si la final de Copa en el horizonte, tal, ¿no? Y le metemos 4-0 del Barça al Dortmund en uno de los mejores partidos que yo recuerdo, 2025, brutal, el ritmo de juego, el movimiento con balón y sin, o sea, fue un torrente de ocasiones, un aluvión. Me voy a meter en los datos, a ver si igual los datos no son tan prometedores, pero vaya, 17 tiros del Barça, 9 a puerta, 59% de posesión, 91% de precisión en los pases, bueno, en fin, un partidazo brutal, con goles de Rafinha al 25, Lewandowski 48-66 y Lamine Yamal en el 77, nuestro tridente de gala, ¿no? Como siempre, y bueno, pues es un 4-0 que dices, claro, ya está bastante encarrilado, tal, pero ojo, porque la vuelta, aquí lo avisábamos, que cuidado la vuelta, cuidado el Signal Iduna Park, el campo del Borussia, el Borussia como rival, y evidentemente le ganamos 0-1 al Leganés, que nos costó muchísimo. Recuerda que nos había ganado en casa en la primera vuelta, ¿no? Tanto el Leganés como Las Palmas, entonces se la devolvimos al Leganés en un partido muy sufrido, muy de cerrojazo, de centrocampismo, centrocuentismo, bueno, brutal. Y entonces en la vuelta perdimos 3-1 contra el Borussia, que fue un aviso a navegantes el 15 de abril de decir, hey, cuidadito que nos despistamos y nos meten el 4-1 y estábamos a un gol. Entonces se sufrió más de lo que se esperaba, nos confiamos un poquito, la verdad, con el ánimo de dosificar, de ya está hecho, tal. Entonces, bueno, cuidadín, ¿no? Uno de esos avisos. Y luego, brutal, 19 de abril, Barça 4, Celta de Vigo 3. Creo que llegamos a ir perdiendo 1-3. Hicimos internacional, que es muy bueno, pero hicimos totalmente internacional a Borja Iglesias. Y al final remontamos, y fue una de esas remontadas épicas, una más, como la del 4-5 al Benfica. Otro de los partidos con los que te quedas de 2025 por su emoción, por la capacidad del equipo de remontar. Recuerdo que pillaron a Íñigo, ¿no? Retrocediendo. Reclamaban también una expulsión de Íñigo, que para nada, para mí para nada. Pero bueno, los de siempre, ¿no? Intentándome, les benefician a ellos 10 días, al Barça 1, venga, vamos a igualar, son lo mismo, y 10 y 1 son lo mismo. Y los otros borregos, los demás equipos que se lo creen, ¿no? Barça-Madrid les benefician por igual, de eso nada, monada. Entonces nada, remontadón, 4-3 del Barça al Celta de Vigo, y con eso y luego una victoria del Barça ante el Mallorca, nos plantábamos en la final de Copa del Rey, una final de Copa, recordad, que también aquí hice vídeo, la verdad que he seguido bastante estos grandes temas de actualidad siempre que he podido. Bueno, pues el famoso roban y se quejan, ¿no? Y yo añado roban, lloran y se quejan, ¿no? De Lamine Yamal, roban y se quejan, en octubre de 2025, que ahora iremos, he hecho un gran spoiler. Pues bueno, antes de la final de Copa salen de Burgos Bengoechea y su asistente Fuertes llorando en la rueda de prensa y tal y cual. De Burgos Bengoechea, el árbitro de la final, pues comentando que en el cole le dicen a su hijo que su padre es un ladrón, tal. Y bueno, el Madrid encima se ofende, o sea, se ofendió con estas declaraciones, porque de Burgos Bengoechea vino a decir, y su ayudante Fuertes, que Fuertes comentó que habría consecuencias, y luego pues dicen, no, que ha habido consecuencias en no sé qué partido, que han pitado no sé qué. Cuando ahora repasaremos todos los robos que ha hecho esta gente en 2025, ¿no? Si puedo, porque he prometido que sería del Barça. No quiero hacer un vídeo súper largo, pero vaya, es de obligado comentario como cierre, ¿no? De 2025 y síntesis y reflexión y resumen. Entonces,
pues vinieron a decir, Fuertes dijo que habría consecuencias y no sé si él o de Burgos Bengoechea o ambos, pues que lo que hacía Real Madrid Televisión es lamentable, que es la verdad, o sea, no lo dijeron explícitamente, pero dijeron, bueno, que los medios de según qué club, ¿no? O algunos, o ni según qué club, no recuerdo las palabras exactas, todo el mundo sabía que se referían a Real Madrid TV, como que esta presión que ejercían en los árbitros y esta coacción, que evidentemente funcionó, ahora iremos, ¿no? Pues que era negativa y que no se tenía por qué aguantar, y es que es una vergüenza lo que hacen, es una vergüenza, y luego ellos mismos dicen que no, y le contestan ahí a Laporta y tal, pero claro que lo hacen, por supuesto que lo hacen. Pues nada, o sea, además de que amagaron con no presentarse a la final, no salieron a rueda de prensa, que aquello fue un ridículo monumental, o sea, el ladrón llorón y al que benefician y el que está presionando a los árbitros, coaccionando para que luego tenga miedo y no pite lo que debe, encima dice que no se presenta. Bueno, fue un bochorno mundial, otro ridículo más, como luego hicieron con el Balón de Oro y etc, etc, o sea, ya lo habían hecho con el Balón de Oro, con el tema de que se lo llevara Rodri y no Vinicius, no yendo a la gala, y ahora haciéndolo en la antesala de la final de Copa del Rey. Pues bueno, le ganamos 3-2 con el golazo épico de Koundé. En la primera parte nos tangan un penalti a Cubarsí, de Ceballos, agarrándole clarísimamente. En un momento dado le hacen un entradón, creo que es a Pedri o a Olmo, ya os decía que me confundía tanto con el 0-4 del Bernabéu como con la Supercopa, como con este partido, ¿no? Confundo un poco los tres partidos, pero recuerdo que hubo un entradón aquí también, que si no era de roja era de amarilla y creo que ni se sacó tarjeta, o bueno, o era de roja, y en la segunda parte un penalti clarísimo de Rüdiger a Ferran. Qué suerte que luego conseguimos empatar, fue un golazo de Ferran, que lo metimos en el 80 o así, o sea, pero creo que, no sé si, con 2-2, creo que era con 2-2, porque había empatado Ferran en el 84, cuidadito, que no te entra, y esta gente con dos corners ahí random de Tchouaméni antes de Mbappé, porque en la primera parte no hicieron nada y fueron barridos otra vez, ¿cómo no? Te meten el 1-2 guarro y ganan y se acabó. Bueno, 22 tiros del Barça y 8 a puerta, 15 del Madrid pero 7 a puerta, un 60% de posesión, y en la primera parte les pegamos un baño y era un partido para ir 2-3-0 en la primera parte, pero bueno, como siempre los mantienen de manera artificial, entre la calidad de sus jugadores, la potra que tienen y el empujoncito del de siempre, del jugador número 12, el árbitro, que ayer veía una camiseta del Madrid detrás, árbitro 12, y digo, madre mía, solo por hacer la gracia me la compraría, ¿sabes? Luego se la regalo a mi hermano o algún merengue ahí de pro, pero bueno, en fin, pues eso, les mantienen de manera artificial, pero no fue posible, y joderos, porque volvimos a mojar la oreja. Tercer clásico, 0-4, 2-5 y ahora 3-2, parece fantástico, bueno, el cuarto, porque en el 1-0 del amistoso, ¿no? De no recuerdo dónde, pero bueno, de pretemporada. Entonces 3-2 con golazo de Koundé, va corriendo, intercepta un pase, siempre pase de lateral o de un mediocentro al centro, cuidado, porque te la roban y la lían. Pues pase de la banda al centro, error garrafal de la BC del fútbol, te la roba Koundé, controla súper bien, se la echa hacia adelante y tirazo cruzado, golazo espectacular, y 3-2. ¿Y cómo acaba el partido? El ladrón llorón, ¿qué hacen los que pierden? Tirándole hielos al árbitro. Aquello sí que y bueno, y agarrando a Rüdiger y a Vinicius, porque que estaban idos fuera de sí, que parecía que iban a pegar al árbitro, o sea, una auténtica, o sea, un bochorno en la previa, un bochorno en el partido, que también se hincharon a repartir en alguna fase del partido, 2 penaltis perdonados, juraría que la expulsión, y encima luego tirándole hielos al árbitro, por no sé qué, porque no pito no sé qué falta o tal, pero vamos, que no era nada decisivo, para nada decisivo. O hubo un piscinazo ahí y el árbitro evidentemente no entró y no lo pitó, pues nada, como no me dan lo que yo quiero, pues venga, me reboto y tirando hielos, o sea, tirando hielos, y supuso una sanción bastante más light. Creo que Rüdiger 6 partidos, Lucas Vázquez también expulsado, que vamos, no suele tal, y Jude Bellingham, y luego tirando eso, no sé si tenía uno Arda Güler, pero creo que no lo tiró, pero de tanto Rüdiger como Vinicius creo que fue, y no recuerdo quién más, tirando hielos, claro que sí, tirando hielos al árbitro. Ese es de real señorío, ¿no? El señorío real de esta gentuza, ¿no? Entonces, bueno, pues en fin, 3-2, final de Copa del Rey ganada, Liga encarrilada, y bueno, se presentaba, o sea, 26 de abril la final de la Copa del Rey, y 30 de abril, partido histórico, que estuve ahí, que tuve que subir 2 veces un vídeo de 40 y pico minutos, porque me empezó a fallar el canal, fue una de las primeras veces, el canal, no, perdón, el editor de vídeo. 30 del 4 para cerrar abril, último día de abril, y viniendo de la final de Copa ganada, yo recuerdo el subidón de la gente, ¿no? En Montjuic, y hostia, uno mismo, ¿no? Que joder, va al estadio contento, y salí aún más, salí de aquellas noches que me costó dormir, 30 de abril, Barça 3,
Inter 3, o sea, partidazo espectacular, resbalón de Íñigo Martínez, y no, que también saldría en la foto, ¿no? Como suelen decir con Gerard Martín, con Araujo, etc. Aunque bueno, ahora de Gerard Martín no podrán hablar y tendrán que estar callados, ¿no? Pues Íñigo Martínez, jugadorazo y que nos dio muchísimo, se resbala y mete el 0-1, no sé si es Thuram, y en una acción de córner ahí súper random, efectivamente Marcus Thuram en el minuto 1 y Denzel Dumfries, que fue una de nuestras pesadillas en esa eliminatoria, en el 21 mete el 0-2, pero bueno, en el 24, solo 3 minutos más tarde, Lamine Yamal mete un golazo espectacular, yéndose de 3 o 4 desde la banda izquierda, que lo vi yo porque estaba en ese córner, brutal, lo vi y lo grabé, y ahí lo tenéis en el canal, o sea, totalmente espectacular. Entró en combustión, como dijo un periodista, luego tuvo la del larguero, tuvo otra más, o sea, hubo 2-3 jugadas, la del gol y la del larguero y otra, que se iba, o sea, es que se iba absolutamente de quien quería, era imparable, y bueno, ver aquello de un chaval con 17 años, que se notaba que se había puesto el equipo a la espalda y había dicho, aquí estoy yo y esto lo remonto yo, ostras, buf, madre mía, brutal, totalmente brutal. Luego nos metió, o sea, metimos el 2-2, juraría, en el 38, efectivamente, Ferran Torres, no, ese es grave, Ferran Torres, que se la deja, centran a la banda izquierda, creo que la deja de Rafinha cabeza, o no sé, de cabeza Rafinha o no sé quién es, y le queda muerta y boom, y la empala muy bien Ferran Torres, estando en el sitio, con donde toca y cuando toca, y bueno, fijaos, 17 tiros, 6 ellos, el Inter, 10 a puerta y 3 el Inter, 67% de posesión, hombre. Luego hay que ver el partido, ¿no? Pero si me vas a decir que el 3-3 es justo y que no fue muy superior el Barça y no era un partido de 5-3 o de 3-1, ¿no? Porque vamos, un córner random, un resbalón de Íñigo, entonces este partido lo teníamos que haber ganado y a pesar de ello, con la ventaja, veríamos a ver qué hubiera pasado en San Siro, pero este partido lo teníamos que haber ganado sí o sí, o sea, sí o sí. Fue un espectáculo verlo, luego el golazo de Rafinha que pone en propia Jan Sommer, no sé por qué no se lo cuentan a Rafinha, porque le toca un poco en la espalda o tal, a Sommer, pero fue un partido increíble. Y bueno, voy a acelerar porque aún estamos en abril, pero es que vamos, pasaron muchas cosas el año pasado y también la temporada pasada, ¿no? Fue una auténtica burrada, una auténtica pasada de temporada. Y bueno, arrancábamos, fijaos, vaya resultaditos, vaya 2 resultados nos vienen. 1-2 en el campo del Valladolid, súper sufrido, ¿no? El 3 de mayo. Pensando claramente en la vuelta de las semis de Champions, ¿no? Típico partido de FIFA que reservas a todo el mundo y tienes a la gente descansando y pones a los suplentes o a los suplentes de los suplentes y tal, porque tienes a la gente en rojo, ¿no? Con la barra roja de energía por la ida de semis, ¿no? Contra el Inter. Entonces ganamos 1-2, victoria importantísima para que el Madrid no se acercara, que no sé si ahí lo teníamos a 2 puntos, a 3 o a 4, pero cuidadito, ¿no? Y nada, día 6 de mayo, día histórico porque, bueno, fue un partidazo, fue una oda al fútbol, fue un robo de Marciniak, o sea, clarísimo, y, pues bueno, estando clasificados con 2-3, o sea, el partido empezó con gol de Lautaro Martínez en el 21, no sé si de penalti, no estoy seguro o no, o es en el 46 Hakan Çalhanoğlu que pone la P de penalti, yo creo que sí, pero bueno, Lautaro Martínez se escapaba y le tocó Cubarsí y ese es el penalti, y el primero no recuerdo ahora, nos pillaron en una jugada volviendo y tal. Lo mismo, 13 tiros del Inter, 22 del Barça, 7 a puerta del Inter, 10 del Barça y 63% de posesión. Vamos, volvimos a ser superiores en la vuelta, más en la ida yo creo, pero en la vuelta también, y bueno, pues 4-3 injustísimo, ¿no? Nos íbamos 0-2 al descanso, pero se notaba que podíamos, ¿no? Asistencia de Gerard Martín, si no me equivoco, y golazo de Eric García viniendo desde atrás, en el 54, y en el 60, Dani Olmo, que yo pensaba que había vuelto a ser Eric García y no Dani Olmo, creo que también a centro de, juraría que sí, de Gerard Martín, recuerdo los centros, pero ahora el de Olmo no recuerdo exactamente el gol, si fue este el de cabeza y Eric García, sí, exacto, rematando con el interior, y medio ahí de, como un pase a la red, como si hicieras un pase al compañero, pero en lugar de eso tirar, ¿no? Y un gol guapo de Eric García y otro centro más de Gerard Martín, y en el 60 gol de Olmo, 2-2, partido igualado, no sé si tuvo algunas el Inter, tal, súper emocionante, ¿no? Con el 2-2 más 3-3, 5-5 total, ya no iba a los dobles de los goles, nos íbamos a la prórroga, y en el 87, tiro cruzado de Rafinha, le llega el rechace, la mete con la derecha al otro palo y bueno, impresionante, todo el mundo, yo en ese día me tocó ir al bar y gritando, tal, bueno, una burrada absoluta, locura total, minuto 87, claro, estábamos en la final de la Champions con 2-3, habiendo remontado un 2-0 al Inter, a todo un todopoderoso Inter en su campo. Pues nada, llega Chervi, que sí, que Araujo llega un poco tarde, perfecto, pero hay falta para mí clarísima de Dumfries a Gerard Martín, pisotón, antes ya se había comido Marciniak, un penalti claro a Lamine Yamal, que lo pita fuera,
pero es dentro. También empujón de Çalhanoğlu, no sé quién fue, por la cara, a Pedri por detrás, no se sancionó, y una mano clarísima estirando el brazo, la pienso poner, y ya la puse en su día, de Acerbi. Penalti clarísimo de Acerbi, penalti a Lamine Yamal, 2 penaltis, y se los traga. Entonces, y no sé si el gol primero del Inter es ilegal, no recuerdo, pero esos 2 penaltis son muy claros, y la falta de Gerard Martín en el minuto 93, cuando la roba Dumfries, es falta, y que no me cuenten películas, ni se anticipa, ni se tropieza Gerard Martín, es falta, es pisotón de Dumfries a Gerard Martín, pero claro, esas faltas en ataque, en defensa te las pitan fijo, pero en ataque, pues claro, no pasa nada, ¿no? Lances del juego. Para mí es falta y fue un robo absoluto. Luego ya el lamentable gol de Fratesi en el 99, que aún tenemos pesadillas. Antes lo he visto también, ¿no? Me lo he repasado y bueno, en fin. Totalmente, o sea, un día que, bueno, que sí, que dices, no, tal, con 3-3, no lo olvidemos. Ya habiendo marcado, ¿no? A Acerbi, no, con 2-3 seguimos yendo al ataque, ADN Barça, no nos escondemos, no contemporizamos, que es muy fácil decir después a todo lo pasado que habría que hacerlo, bueno, quizás sí, pero vaya, tuvo una al palo Lamine Yamal, un punterito de estos tipos fútbol sale y fue al palo, si eso entra, como la de Iniesta en Stamford Bridge, pues nos plantamos 2-4 y no nos empatan, pero vamos, casi seguro que no nos empatan, y nos plantamos en la final de la Champions, que hubiera sido contra el PSG, un Inter que luego la perdería, ¿no? 5-0 contra el PSG, cómo me alegré, joderos, trampas de Milán, que igual no tienen culpa ellos y es Marchinia, pero bueno, Acerbi me tocó bastante lo que viene siendo lo de ahí abajo, ¿no? También Bastoni, que ha sonado recientemente para el Barça, pero ese día, que luego reconoció, que el equipo más duro contra el que se había enfrentado, y Lamine Yamal el peor rival y tal, pero bueno, fijaros, 22 tiros, ellos 13, nosotros 10 a puerta, ellos 7, 63% de posesión, pues bueno, 90% de precisión en los pases, en cambio ellos 76, pero bueno, nos hicieron un súper buen pressing en la primera parte, lo que hablamos, no físico total, se desfondan, luchan y dan todo y más para encarrilar el resultado con 2-0 en la primera parte, pero en la segunda no les da tanto las piernas, nuestro talento llega, en este caso con centros, ¿no? Bien medidos, y nos acabamos poniendo 2-3 y con el posible 2-4 de Lamine. Entonces, bueno, para mí fue una injusticia absoluta esa eliminatoria, me alegro mucho haberla visto en el Camp Nou, o sea, perdón, en Montjuic, pero fue una injusticia absoluta. Y nada, nos teníamos que recuperar porque esto no perdona, esto no espera, y como os decía, los 2 grandes resultados de mayo. Del 4-3 en contra del Inter, pasamos al clásico, con robos incluidos también, como no, pero de Barça 4, Madrid 3, final de liga prácticamente, aún teníamos que certificar, o sea, vaya 2 partiditos seguidos ahora que os cuento, de venir del 4-3 del Inter fue una victoria muy dolorosa, ¿no? Jugadores llorando, tal. Hubo un poquito de crítica, pero en general se entendió. Yo me encanta que el Barça vaya al ataque, y el día que meta Lamine el 2-4, pues oye, pues todo el mundo contento, ¡oh, qué bien, qué personalidad! Claro que sí, tenemos que seguir. Esto es el oportunismo de siempre y el resultadismo y oportunismos tóxicos y baratos, ¿no? Pues bueno, del 4-3 del Inter, estando a 3 minutos, o sea, a segundos de la final de la Champions, ¿no? Y empatándose en el 93 a Acerbi, maldito, para pena, ¿no? Portero balonmano con esa manaza, ¿no? Pues pasamos al 4-3 de liga, bueno, fue un robo total porque el primer gol de Mbappé de penalti, como no, penalti para el Madrid es ilegal, y el segundo es un pisotón de Valverde a Lamine Yamal, o sea, seguimos robando, nos sobreponemos, les pegamos una tunda en la primera parte impresionante y nos plantamos 4-2, pero claro, como siempre de manera artificial, ¿no? Manteniéndolos en el resultado. Segunda parte tiene que ser Tchouaméni expulsado porque en zona doxo le hace un penalti a Ferran Torres que se iba solo y no le expulsan, luego hay una mano de Tchouaméni que sí, para mí no es, porque es un gesto natural, sí que la tiene despegada, pero es un gesto natural, le está yendo como a cerrar, ¿no? Pero no lo pitan, y en cambio luego las de Valde y otras sí que las pitan, entonces se meten 4-3 y con 4-3 tiene Víctor Muñoz, que hace poco jugó con Osasuna contra nosotros, tiene Víctor Muñoz un carrerón y un tiro que se le va mal, coloca mal el cuerpo y tal, que hubiera sido el 4-4 y ya te hacen la gracia, ¿vale? Luego le anulan un gol a Rafinha, creo que eso, no recuerdo a quién, por una mano a Fermín, que para mí es totalmente involuntaria, viene de un rebote, o sea, si la de Tchouaméni no la pitas, la de Fermín tampoco, pues nada. Aparte hubo un poco de escándalo en los audios del VAR, menos mal, se escapó, ¿no? De menos mal, ¿no? Como que no ha entrado, o menos mal que qué, ¿no? Entonces, bueno, menos mal que ha sido mano. Entonces, bueno, 21 tiros a puerta, 8 del Madrid, 21 tiros, 8 del Madrid, 9 a puerta nosotros, 5 ellos, y un 62% de posesión, 94% de precisión en los pases, ellos 91, hay que decir también. Ahí veis la calidad de, si no los 2 grandes equipos del mundo, pues junto contra el PSG, ¿no? Junto con el PSG, Bayern de Múnich, tal. Entonces, bueno, 4-3,
otra vez 18-8 ni robando, le ganamos los 5 clásicos, ¿no? El del amistoso, no sé si fue en Miami o tal, el 0-4 en el Bernabéu de Liga, el 2-5 en la Supercopa final de la Supercopa de Arabia, el 3-2 en la final de Copa, que ya hemos comentado en abril, y ahora el 5-2. Y bueno, del 4-3, Barça 4, Madrid 3, a Español 0, Barça 2, con un segundo golazo de Lamine Yamal. Les ganamos la Liga en el campo del Español, o Caespañol, ¿no? Que ahora iremos en 2 días, pasado mañana. Y bueno, no lo celebramos en el campo, pero bueno, aquí subimos shorts también de la porta, de los jugadores, de tal. Y la Liga 28 del club, o sea, la 28ª Liga, ¿no? La número 28, acercándonos a 8 del Madrid, que tiene 36, ¿no? Y como las tiene. Entonces, bueno, pues nada, o sea, otra liga más para el club, triplete nacional, Supercopa de España, Copa del Rey y Liga. Así que nada, en un mes de mayo totalmente fantástico, ¿no? Sí que es verdad que la derrota del Inter duele mucho, ya lo redondo hubiera sido llegar a la final de Champions, pero bueno. Y luego ganamos 2-3 al Villarreal. O sea, perdemos 2-3 contra el Villarreal, que estuve en el campo, os traje vídeo y tal, de la celebración del título tal, y cerramos la liga un 0-3 contra el Bilbao, porque se lo mereció, Yuri ahí de Macarra, agrediendo a Lamine, bueno, totalmente lamentable. Las chicas, para hacer un apunte también, ganaron la Copa del Rey, la Copa de la Reina, vaya, contra, no sé si contra el Betis 0-5, o una historia así, o eso fue el último partido de liga, no recuerdo, pero vamos, ganaron la liga y ganaron la Copa, y la Supercopa también creo, triplete nacional igual que el masculino, pero perdieron de 1-0 la final de la Champions contra el Arsenal. Aún así Aitana después Balón de Oro y tal, brutal, ¿no? Pero perdieron la final de la Champions. Y luego en julio, si no me equivoco, perdieron la final de la Eurocopa también contra Inglaterra, o sea, vaya tela, contra el Arsenal y contra Inglaterra. Aún así se repartieron un poco los premios entre Arsenal y Barça, ¿no? En la gala del Balón de Oro, cuando se lo podía haber llevado todo, pues jugadoras inglesas, o Mariona Caldentey, que estaba en el Barça y se fue al Arsenal al año siguiente, y mira, lastimosamente acertó, porque se fue del Barça al Arsenal y va a ganar la Champions con el Arsenal. Entonces, bueno, en mayo, por supuesto, Barça 5, o sea, perdón, PSG 5, ya me gustaría PSG 5, Inter 0, que se fastidien, y por subir shorts con de fondo el campo y tal, o si no, por algún troll madridista, o no sé, si por atacar a Tebas, que le dediqué varios shorts, me hacen shadowban en el canal, lo cual pues me frenó el crecimiento, que íbamos súper bien, como ahora va, realmente, a golpe de 20 y pico suscriptores por semana o más, y me frenaron totalmente el crecimiento, y eso fue pues bueno, un golpe duro, porque tengo ilusión en este canal, y jolín, me fastidiaron bastante. Entonces, bueno, hubo que superarlo, como siempre, como todo en la vida. Ya os contaré, tengo de aquí al 12 de enero tiempo para hacer un vídeo que os debo desde hace mucho tiempo. Y bueno, en fin, pues nada, pues hasta ahí puedo leer y a ver si consigo hacerlo, si por fin lo puedo hacer. Nada, en junio, o sea, me he adelantado y he dicho lo de julio en la Eurocopa. En junio, no podría recordar, bueno, se produjeron varias renovaciones. Al final de junio fichamos a Joan García, portero del Español, se despide del Español y tal y cual. En junio creo, o era en mayo, aún no estoy seguro, si era en junio diría, es la final de la Champions, ¿no? Femenina, que la pierde el Barça contra el Arsenal. Y bueno, así de memoria, claro, como todo está tan parado en junio, bueno, en junio perdemos la Nations League con España, es el Lamine contra Cristiano, ¿no? Y tal y cual, bueno, ellos, esta gente de los creadores, Nadaplete el Madrid, ¿no? Por supuesto, pero su título es Nuno Méndez ha frenado a Lamine Yamal en la final de la Nations League, el Inter elimina al Barça, ¿no? Esos son sus... El Barça no ficha a Nico Williams, bueno, llega julio, hay gran revuelo, el representante de Nico Williams viene a Barcelona, ofrece a Nico Williams, en Bilbao hasta 2 veces seguidas grafitean y tapan el mural a Nico Williams, ¿no? Y tal y cual, hay bastante revuelo. Luego sale su hermano Iñaki a hacer el ridículo absolutamente en rueda de prensa, y no fichamos a Nico Williams. Se vende siempre que el objetivo es de Luis Díaz, y acabamos fichando a Rashford, que la verdad le costó un poquito adaptarse, pero ahora mismo tiene unos números brutales. Las sensaciones además han mejorado mucho en las últimas semanas. Y lo más, bueno, ya se está comentando que el Barça está intentando ficharlo definitivamente. Esa cesión con opción a compra al Manchester United, pues cerrarla en compra, y la verdad que a mí me gustaría mucho. Entonces, bueno, mercado de fichajes, fichamos a Rooney Bargi, que también es un gran fichaje, a Joan García, que esto ya fue en junio, y fichamos a Rashford. Se produce todo el tema este de Nico Williams.
Y no recuerdo ahora bien en julio, bueno, se producen artículos lamentables de Las, sobre todo, y bueno, y todos estos troles, ¿no? El Clave Cantamañanas, Ramón Álvarez de Mont, tal, criticando al Camp Nou, las obras del Camp Nou. Pero bueno, todo avanza perfecto, lo que pasa que tenemos ahí las historias de la licencia 1B, 1C, 1 tal, con el Ayuntamiento de Barcelona, tenemos movidas. Y bueno, empieza la pretemporada el 27 de julio con Vissel Kobe 1, el ex equipo Iniesta, Barça 3, luego al Seúl le metemos 3-7 el 31 de julio. Si se me olvida algo de verano lo comentamos, bueno, sonó Dumfries y al final no, sonó Luis Díaz, como os digo, y al final no. En enero, por cierto, se estuvo a punto de ir a Araujo y no se fue. También hubo renovaciones en verano. Rafinha creo que se le renueva en agosto, septiembre. Se renovó a Koundé, en agosto también diría. Se renovó antes a Cubarsí, si no me equivoco. Valde, no estoy seguro si ya se le renovó antes. Pero ha habido varias renovaciones. Gavi también se lesionó. No recuerdo cuándo, de 2025. Volvió y se volvió a lesionar pues en agosto o en septiembre, si no recuerdo mal. Así que bueno, voy dando spoilers. Y nada, en agosto arrancamos, bueno, el Gamper 5-0 contra el Como. Estamos jugando en el Johan Cruyff, también nos atacan por eso, que no se puede, ¿qué tal? Se ve con la normativa que sí que se puede perfectamente jugar en otro estadio cuando es de fuerza mayor, que es por las obras del Camp Nou, porque no queremos, ¿no?, volver a Montjuic. Finalmente tenemos que acabar volviendo. Arrancamos la liga 0-3, bueno, al Daegu le metemos 0-5 en la pretemporada, ¿no?, en agosto. Luego 5-0 contra el Como, que lo viene Andorra, recuerdo. Ahí nos enteramos que se iba Íñigo Martínez, me supuso bastante bajón, la verdad, porque sí que era importante. Al final es el sistema defensivo y la táctica de Flick y tal, ¿no? Pero Íñigo Martínez nos ayudaba mucho. Y esa marcha al Al-Nassr, ¿no?, de Cristiano, ostras, fue un shock, la verdad, un poco shock, fue un susto, fue un ostras, no me digas. Pero bueno, ya está, se dio así y era un acuerdo entre el Barça y el jugador. El jugador quiere ya dejar de complicarse la vida, tiene 2 hijas, ¿no?, vivir una vida más relajada, seguir entrenando y rindiendo a alto nivel, pero ya en una liga de segundo plano, ¿no?, de tercer plano. Entonces, bueno, se tiene que respetar, aunque me fastidia mucho. Ojalá hubiera tenido la ambición y el corazón y las ganas, ¿no?, de seguir aquí un año más, pero bueno, siempre se cierra una puerta, se abre una ventana, y eso pues significa pues que se integra, y de qué manera, Gerard Martínez en la posición de central, ahora iremos, ¿no?, etcétera, etcétera. Bueno, ganamos 0-3 en Mallorca, pero con 9 nos relajamos. Flick hace aquellas declaraciones de los egos y tal y cual, y como no, la caverna aprovecha para crisis, Flick se queja, intentando decastar la imagen de Flick y Laporta para que se vayan y no haya estabilidad, ¿no?, que es lo que están intentando y lo que va a venir ahora estos meses hasta que haya elecciones, lo que va a venir, prepararos. Ganamos el Levante 2-3 con ese penalti lamentable que le pitan a Valde. El Madrid ya, penalti para el Madrid de que pisa Mbappé a Juan Cruz y le pitan penalti a favor, ya el primer robo, ¿no? Ya empezamos fuertes, marcando tendencia, y en un campo lamentable del Rayo, totalmente asqueroso y lamentable, el 31 de agosto empatamos 1-1 con Isi Palazón contando mentiras, diciendo que el árbitro le había dicho que reconocía que se había equivocado en el penalti, que es un penalazo, que por cierto Pep Chavarría, jugador brutal en ataque, lateral de estos que mola mucho ver, ¿no?, un tío rápido, fuerte, tal, pero ha hecho cada carga, cada penalazo. Al Atlético de Madrid también le hizo, a no sé qué equipo, o sea, lleva 3 o 4 penaltis porque no sabe entrar, o sea, no mide, o sea, es el típico que sería extremo y ahora como lateral y para subir bien, pero para defender, muy pasado de vueltas y no calcula. Bueno, seguimos en el Johan Cruyff, empezamos septiembre y 6-0 le metemos al Valencia. 6-0, pobre Valencia, 7-1 el año pasado, 1-5 o 0-5 era en Copa y ahora 6-0. Bueno, ganamos en Newcastle, empezando muy bien la Champions, 1-2 con golazos de Rashford, el gran crack de Spider Culé, el tóxico culé Spider Culé, pone que Rashford es malísimo y acaba metiendo un doblete, 58 y 67, uno de ellos un golazo y tiene que borrar el tuit, o sea, no os digo más. De esos canales que bueno, que no, tampoco tengo ánimo de atacar ni de mostrarme yo aquí como ejemplo y tal, pero es que hay gente que lo que hace es muy claro, tirando mierda al Barça para monetizar y sacar eso, visitas, montar el espectáculo, modo TikTok, ¿no?, y tal, y sacar visitas a costa del Barça y a costa de importarte una mierda al Barça, hablando claro. Bueno, 6-0 al Valencia, 1-2 en Newcastle, muy bien, 3-0 al Getafe, también en el Johan Cruyff, que aquel partido nos las tuvimos tiesas, como no, con el Getafe. 1-3, ganamos al Oviedo para cerrar casi prácticamente septiembre, viene algún partido más, y se lesiona Joan García, y luego ahí, o no sé si un poco más tarde, se lesiona Rafinha y estuvieron 2 meses fuera. Bueno, hubo lío en agosto también con Ter Stegen, que se había lesionado la espalda, tenía que liberar su ficha para que pudiéramos inscribir
algún jugador, porque seguíamos teniendo problemas con las ejecuciones malditas, del maldito fair play de Tebas, y Ter Stegen no quería liberar, como no, por supuesto, la caverna, y también Spider decía que apoyaban a los el equipo, los jugadores a Ter Stegen, pero bueno, ya intentaron intoxicar, que había problemas directiva a Ter Stegen, vale, en fin, como siempre intentando desestabilizar y tirando mierda. Y cerrábamos el que yo fui al campo y no me gustó nada porque ya nos estamos empezando a relajar. Cerrábamos el septiembre con un Barça 2, Real Sociedad 1, que no nos empataron aquel partido de milagro. Siendo honestos, lo más justo hubiera sido un empate. Y ya empezaba el declive un poco del Barça a nivel de sensaciones. Ya había avisado Flick en el campo del Mallorca, ¿no? Entonces, bueno, empezamos el shit October, ¿no? El maldito octubre, porque siempre el año pasado fue noviembre y diciembre. Este año fue octubre, claramente. Barça 1, PSG 2, con el robo total de un penalti no pitado a Eric García, ¿no? O sea, a favor nuestro me refiero, y una expulsión perdonada a Nuno Méndez, ¿vale? Aún así el PSG en la segunda parte fue superior, bastante superior, mereció llevarse el partido en la segunda parte, o si más no, ganarnos en la segunda parte, pero claro, si en la primera pitas penalti a favor de Eric y en la segunda, en el 50 o así, expulsas a Nuno Méndez, y ahí Lamine ya empezaba a tener, bueno, ya había tenido pubalgia y había vuelto ese día, que hizo un vídeo en Instagram, bla bla bla, salió espectacular, que pegó una jugada brutal, increíble, pero luego se fue apagando. Entonces, bueno, esa derrota nos afectó demasiado, la maldita Champions, como siempre, y en Sevilla, en una primera parte lamentable, de la peor del año, yo creo, y de la temporada, y de que está Flick, pues nos fuimos 4-1, un penalti bastante dudosito que le pitan a Araujo, pero bueno, 4-1. En la primera parte, en la segunda Lewandowski falló un penalti, tuvimos ocasiones para meternos en el partido y no fue así, entonces nos fuimos en la primera 2-0 o 2-1 porque marcó Rashford en el 45 más 7, 52, pero luego, pues bueno, en la segunda nos pillaron o sea, pudiendo meternos 2-2 en el partido, ¿no? Con el penalti de Rashford, o sea, de fallado de Lewandowski, repito, pues en el 90 y en el 96, pues Carmona y Adams nos metieron en 2 contras el 3-1 y el 4-1, que sí, seguramente en el global merecimos perder, pero bueno, merecer es una cosa, pero luego metes el penalti, sigues empujando tal y te llevas el partido, o sea que perfectamente es un partido que podíamos haber ganado y remontado, una nueva remontada mágica más, pero no fue así, no salió y acabamos perdiendo 4-1, que para mí es demasiado abultado, como mucho perder 3-2 o así, 3-1 maximísimo, pero no fue para eso. Le ganamos al Girona 2-1 en un golazo de cabeza de Araujo, brutal, no, de cabeza no, de jugada, yendo ahí a lo Alexanco, ¿no? Al ataque, a delantero y tal, y brutal. Y le metemos 6-1 a los Olympiacos con una expulsión injusta, vamos a decirlo, ese día nos favorecieron. Y cuando pasa se dice 6-1, pero seguía la sensación de hostia, si no llega a ser por la expulsión hubiéramos visto tal, y nada, llega el 26 del 10, que es uno de los puntos de inflexión. 2-1 en el clásico, con un penalti de Carvajal a Araujo no pitado, y con el gol de Bellingham, que es ilegal porque hay un codazo de Hausen a Cubarsí, pero bueno, no pasa nada, robando, ya llevaban varios robos esta gente, al Getafe creo que ya había sido, o fue posterior, a la Juve y al Marsella en Champions, bueno, en fin, sin parar, al Villarreal en Liga, entonces, bueno, pues un robo más de esta gente, y bueno, 2-1, y la segunda parte, toda la segunda metidos atrás, ¿vale? Autobusazo total, y que nos habían dado un baño, en fin, en sus mundos imaginarios. Le ganamos al Elche 3-1, pero nos gana la posesión, y alguna gente en YouTube estalla por ese tema. Y en Brujas, partidazo brutal, pero hostia, es que tuvimos 3 palos, y fijaos, es que fue un día, o sea, una pasada de partido, y ya se me está yendo mucho el vídeo, ¿eh? 24 tiros, 8 a puerta, más 3 palos. Y 77% de posesión. Pero bueno, nos hicieron las contras de su vida, la verdad, nos pillaron muchísimo. Ahí también la línea defensiva, tal, sinceramente Henry me ha decepcionado mucho. Henry, Alan Shearer y Gullit, que precisamente no son ejemplos de entrenadores, descendiendo a equipos o casi descendiéndolos, pues que si la línea defensiva, que si nos han pillado el truco, que si Flick tiene que cambiar, llamándole los cuadros tontitos a los defensores del Barça. O sea, esto es que no os lo perdono, por mucho que Henry fuera ídolo de la infancia mío, pero dices, ¿de qué vas, tío? ¿De qué vas? Y bueno, en fin, lamentable, pero nos reponemos, 2-4 al Celta en Vigo, con una primera parte que nos pillan, pero una segunda parte Lewandowski estelar, hat-trick y partidazo, y ya vamos recuperando sensaciones. 4-0 al Bilbao, ya estamos en noviembre, ¿eh? O sea, hemos cerrado octubre con la derrota contra el Trampas en su campo, pero en noviembre 3-1 al Elche, 3-3 en Brujas, que eso nos dificulta muchísimo la clasificación. Ahí es donde perdemos la posibilidad de acabar entre los 8 primeros. Veremos qué pasa en estos 2 últimos partidos, que tenemos que ganar y golear, pero ahí perdemos la chance, la oportunidad de clasificarnos entre los 8 primeros con ese empate y no victoria, ¿no? Y con el resultado que ahora comentaré. 2-4 en el campo del Celta, volvemos al Camp Nou, por fin el Ayuntamiento nos da permiso, y con 40.000 algo más, o 30 y algo mil,
que no fui porque era muy caro, pero bueno, luego acabé yendo una maratón de partidos que las contaré. 4-0, Barça 4, Athletic de Bilbao 0, que se jodan por ser tan amiguitos del Trampas últimamente y por Iñaki Williams, Iñaki y Nico, sobre todo Nico, pero Iñaki también, pues toma 4-0. Luego, en noviembre, otra de las fotos del año, visita sorpresa de Messi al Camp Nou. Y bueno, llega otro de los puntos de inflexión, Chelsea 3, Barça 0. En la primera tuvieron llegadas, empuje. Para mí el primer gol es fuera de juego de Cucurella, sigo diciéndolo. Declaraciones lamentables de Robert Sánchez, que ya te pillaremos. Y bueno, los resultados del Chelsea, no os digo más, han destituido hoy a Maresca, que flipa, alucino, han destituido hoy a Maresca y suena Xavi, ya veremos esas informaciones y a ver si os traigo un vídeo o no, pero bueno, desde que el tonto de Robert Sánchez, porque no tiene otro nombre, el portero del Chelsea, hizo esas declaraciones lamentables de que llevaba en el bolsillo Cucurella Lamine y no sé qué más, pues bueno, no habéis parado de empatar partidos y perder, y ahí estáis, ¿no? Sextos en Premier o por ahí, o sé, quintos, sextos o tal. Y destituido Maresca, que es un gran entrenador. Pero bueno, sí que con la expulsión de Araujo condiciona mucho y en la segunda fueron más superiores aún, pero en la primera, bueno, llegadas, empuje, pero también tuvo una Fermín, un posible, más que posible penalti a Fermín, no, tuvo una Ferran clarísima, entonces es un partido que podías perder, pero no 3-0, pero bueno. Y a partir de ahí, pues Carrusel 3-1 y voy a Montjuic, perdón, al Camp Nou, con mi peque grande, 3-1 Barça 3 Alavés 1, que también sufrimos un poco más de la cuenta, tal. Barça 3 Atlético Madrid 1, partidazo, jornada intersemanal por la Supercopa de Arabia, ¿no? Y voy al campo otra vez, o sea, en 4 días voy 2 veces porque fue un ofertón, estaba muy barato para lo que es este partidazo. Y bueno, Barça 3 Atlético Madrid 1, Rafinha estelar, brutal. Luego el Cholo deshaciéndose en elogios. Ya hemos entrado en diciembre, ojo, hemos cerrado noviembre con el Barça 3 Alavés 1 y con esa derrota lamentable 3-0 contra el Chelsea el día 25 y entramos en diciembre, último mes del año. Le ganamos 3-1 al Atlético Madrid, 3-5 al Betis en un partidazo estelar, sobre todo una primera parte legendaria. Vuelvo a ir al campo, Barça 2, Eintracht 1, con una afición lamentable del Eintracht, y le ganamos 2-1 en un partido aburridísimo, antifútbol total. Y le ganamos 2-0 a los Osasuna, ya no fui, en un partido bastante sufrido, apretado, físico tal, pero que al final sacamos. Y en 32avos de eliminatoria, en 32avos de final, Guadalajara 0 Barça 2, que costó, bueno, hasta el minuto 70-71. Y en el último partido del año, espectacular, Barça 0, Villarreal 0, perdón, Barça 2. Un partido que perfectamente el Villarreal podía haber metido varios, no lo vamos a negar, que la primera parte podía ser de empate o de ir ganando 1-2, pero que en el cómputo global yo creo que merecimos llevarnos. Y bueno, pues este es mi resumen, mega resumen, que no quería que fuera tan largo, de 2025, con lamentablemente la pérdida de las 2 lesiones de Gavi, lo más negativo, la pérdida del doctor Carlas Miñarro, por supuesto, que esto ya pues trasciende el fútbol, ¿no? Y está por encima de todo, al final es la vida, ¿no? Y sabe fatal. Siempre recordaré en el Barça 1 Alavés 0, que fue aburridote, que fue el primer día que mi peque no iba, en este caso a Montjuic, que recuerdo mucho tiempo que Gavi se quedó conmocionado por un choque con no sé qué defensa y que del Alavés, y que estaba Carlas Miñarro pues muchos minutos en la imagen, ¿no? Mojando a Gavi, preguntándole, haciéndole varias preguntas y tal, y siempre recordaré, ¿no? Cuando luego me enteré de la noticia dije, ostras, jolín, siempre me vienen cuando pienso en este hombre, las escenas de la pantalla de Montjuic, ¿no? Gigante, y viendo pues a Gavi tratándole, y tantos minutos el partido detenido y enfocando a Gavi y a Carlas Miñarro. Entonces mira, los dos protagonistas, uno pobre ya no está entre nosotros, el otro lesionado, pero bueno, que será citado en ese vídeo especial que tengo que hacer, ¿no? Porque le han operado, se lesionó una vez de la rodilla, luego le han operado, tal, creo que le han operado una vez, entonces bueno, ya os enlazaré. Y pues bueno, entre eso y vamos, la derrota contra el Madrid 2-1, pero que ya ves tú, venimos del 18-8 y ni robando, y la eliminatoria contra el Inter. Esto es lo más negativo del año, dentro de que, jolín, salvo lo de Carlas Miñarro y lo de Gavi, que también en un plano menor, no evidentemente, pero también es bastante grave, 2 lesiones, pues hombre, caer en semis de Champions, maravillando al mundo, siendo bastante superior en los 2 partidos al rival, y en la eliminatoria en global, y mereciendo de todas pasar, ¿no? A la final, pues bueno. Luego también detalles, el PSG el otro día campeón contra Flamengo, si no me equivoco, o Corinthians, no estoy seguro, Flamengo creo, y campeón de todo, el sextete, aunque tendrá que jugar la Supercopa de Francia ahora en enero, que corresponde a la liga pasada, ¿no? O a la Copa, realmente es bueno, luego se celebró el mundialito, el torneito ahí de amigos de junio y julio, ¿no? En verano, que lo ganó el Chelsea, metiendo de 3-0 al PSG, Luis Enrique luego peleándose al final del partido, bueno, en fin. Y nada, y podría destacar más detalles, pero ahora no me vienen. Bueno, el récord de Mbappé igualando con Cristiano, pero vamos, que nada, plete guapo de Mbappé el año pasado.
con el Madrid, la gran eliminación del Arsenal al Madrid en Champions con Rice de protagonista. Y luego, bueno, podría hacer predicciones de este año y tal, del Mundial, la Eurocopa, este año, Eurocopa no, perdón, Mundial, Mundial, año de Champions, por supuesto, como siempre, tal. El Arsenal va como un tiro, me vi el otro día el Arsenal 4, Aston Villa 1, me lo vi antes de ayer, creo que fue el 30 o así. Y joder, el Arsenal cuando aprieta, madre mía, cuando aprieta y abre gas. Bueno, no es un juego súper brillante, pero hostias, físicamente, técnicamente, o sea, es un equipazo. Y para mí es el principal favorito a la Champions, junto con el Madrid, por la potra y los arbitrajes, ¿no? Como siempre, y la calidad, y el duende y la suerte que tiene esta competición. Y junto al Barça y al PSG, o sea, son los... También Bayern, ¿no? Pero al Madrid siempre lo tienes que meter, te guste o no. Aunque por fútbol sería, pues, PSG rivalizando con Arsenal. En un segundo escalón, Barça y Bayern. Y en un tercero pues ya meteríamos al Inter, al Madrid, etcétera, etcétera, ¿no? Y no sé si me estoy olvidando de alguien. Así que nada, ese es mi resumen de 2025, mega extenso, mega resumen, uno de los vídeos más largos del canal, pero bueno, tocaba hacerlo, me apetecía mucho hacer vídeo, ya haré otros más breves, la tontería de Negreira que desmontó hace poco Mundo Deportivo, ha desmontado 1000 veces Miguel Galán, como el Barça se salió de la Superliga y empezó a apoyar más a la UEFA, hacerle guiños a la UEFA, el otro día también, que lo vi un poco pelotilla, hay que decirlo, en el Globe Soccer Award, que no comentaban estos días, pues dándole un guiño Laporta al Khelaifi y tal y cual. Bueno, como se reunió con Al-Khelaifi y con Ceferín, con la UEFA, y ha intentado ser puente y acercar posturas entre los clubes de la Superliga, que básicamente eran Barça y Madrid, y la UEFA, pues Florentino se lo ha tomado mal, y en la asamblea, en dos ocasiones, en noviembre y en diciembre, pues ha hablado de Negreira, del caso Negreira, que todo apunta a administración desleal, ya lo sabéis, y nada, pues bueno, las relaciones entre Barça y Madrid se han tensado, Laporta dijo que la televisión del Real Madrid era un bodrio, y bueno, pues eso, se han tensado bastante las relaciones, que la verdad ya lo han estado en otras ocasiones, y bueno, con la tontería y la mentira y la estafa esta de la difamación bulo Negreira, pues hemos cerrado el año, pero que no van a encontrar absolutamente ningún pago a árbitros sin ninguna presión. Salieron Marcelo y Casillas reconociendo que el día del 5-0 no veíamos nada, Iker, no veíamos nada, dice, no veíamos el balón, el Marcelo, y dice Iker, no veíamos nada, ni el balón ni nada. Tenemos las persianas bajadas, pero nada, luego su televisión y parte de su afición, gran parte de su borregada y su presidente, pues van diciendo tonterías cuando los propios jugadores dicen que, bueno, pues eso, que no veían nada y que el Barça era muy superior. Así que nada, aquí lo dejo, espero que apoyéis el vídeo, que os guste, veo difícil que lleguéis al final, pero bueno, dejadme vuestra opinión en los comentarios, los mejores momentos, los que me haya olvidado, y ya vendrán siguientes vídeos más breves, en horas, en días, ¿vale? Para los que les gustan los vídeos más resumidos, más breves, que lo puedo entender. Y nada, os mando un abrazaco, muchas gracias por estar ahí, por el crecimiento del canal, y nos vemos en siguientes vídeos, que este tiene que ser el año de Saiyan Blaugrana y llegar a los 1000 de seguidores. Espero y deseo que sí, lo intentaremos. Venga, un abrazo, chao.